preséntate. Ah, vale. ¿Vale? Buenas tardes, bienvenidos al auditorio de la Fundación Giner de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, que una vez más, y muchas gracias por ello, nos acoge a nuestra sociedad, a la Sociedad Peñalara, para dictar una nueva conferencia del ciclo Bernaldo de Quirós. Concretamente creo que es la 19ª, sí, 19ª edición del ciclo. Si hay un denominador común, un eje transversal en estas conferencias del ciclo Bernaldo de Quirós, a nadie se le oculta, es claramente la montaña. La montaña entendida y observada en sus múltiples facetas. Y hoy tenemos la suerte de que un buen amigo y un gran experto nos explique nada menos cuál es la causa, la razón primera y original de que existan esas prominencias de la corteza terrestre que tanto nos apasionan y que han sido y son tan trascendentes en la vida de casi todos o de todos los que estamos aquí presentes. Explicar esto y que se entienda bien requiere de un estudio serio, de mucho interés por ese hecho geográfico, de ahondar en sus razones geológicas y, por supuesto, saberlo contar con profundo sentido didáctico. Y créanme, o creerme, si me dejáis que os tutee, nadie mejor para ello que Luis Carcavilla. Cito Carcavilla. Luis, voy a dar un pequeño bosquejo biográfico, nació en Castellón en 1973, después vivió en varios lugares como Gandía o Gerona, para acabar residiendo en Madrid a partir de los 7 u 8 años. No estoy muy seguro de que sea verdad, pero son cotilleos que me han contado de ti. Aquí pronto sus aficiones campestres sobre la naturaleza le llevaron a acercarse al movimiento escultista, a los Scouts, con el que empezó a frecuentar la montaña y enseguida a dirigir y preparar concienzudamente, como él le gusta hacer las cosas, interesantes excursiones que llevaron a su grupo de su cuidadosa y experta mano, porque es una persona que cuando se encarga de algo lo hace siempre bien, hasta incluso las más altas cimas del Pirineo. Visto que la montaña era ya parte importante de su vida, se afilió a Peñalara. Pero, y he querido contar esta anécdota, pues es una llamada de alerta, acabó saliendo de nuestra sociedad a no encontrar la acogida esperada, una autocrítica. Sé que es quizás una excepción, pues son muchos los jóvenes que han encontrado su hogar montañero en Peñalara. Pero como vemos, no todos, pues si son callados y tímidos, como parece que era Sito a esa edad, y no vienen de la mano de amigos, puede ocurrir, como fue el caso, que perdamos a un gran alpinista y a un gran científico, y eso es una gran pérdida social. Quizás sea esta una reflexión extemporánea, pero no he querido desaprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a cuidar a los que llaman, aunque sea tímidamente, a la puerta de Peñalara. En todo caso, Sito no abdicó de su afición alpina, inició pronto unos estudios de geología en la Complutense, sus estudios de geología en la Universidad Central, en la Complutense, en la que se unió al grupo de montaña de su facultad y acabó doctorándose más tarde en geología, pero ya en la Universidad Autónoma de Madrid, donde entró en contacto con nuestro consocio y amigo Jerónimo López, a través del cual llegó a conocer personalmente a Carlos Soria. Desde un punto de vista profesional, Sito es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, IGME, que es una institución que está encuadrada dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sito está especializado en geoconservación y es uno de los referentes mundiales, y no exagero nada, en este campo y en general en la divulgación de la geología. En opinión de muchos, Sito es la persona que más sabe de patrimonio geológico de España. Es autor de 11 libros de divulgación geológica, además de haber participado en otros 30 aproximadamente como coautor. Seguramente no están actualizadas las cifras, pero por ahí se debe andar. Entre ellos, ha escrito, entre los libros que ha escrito, están Geología desde el campo base, editado por Desnivel, que está ilustrado además por sus magníficas fotografías, o más recientemente, con una orientación más montañera, menos académica, pero con un interesante aspecto social, Crónicas del Himalaya, historias de un campo base, que es un retrato personal, agudo, original y divertido de lo que es el alpinismo actual en las montañas de 8.000 metros. Y es que, en verdad, pocos saben tanto del ochomilismo actual como Sito,
pues se ha realizado en los últimos años del orden de 17 expediciones al Himalaya, casi todas en el equipo de Carlos Soria. De este modo ha ascendido al Broad Peak, al Kanchenjunga y recientemente, en la primavera del 2022, al Everest, en una ascensión rápida y ejemplar, tras un intento al Dhaulagiri, montaña en la que ha estado por encima de los 8.000 metros, igual que Carlos, pero en la que, por desgracia, la cima siempre se ha mostrado huidiza. Y ha sido precisamente en esta montaña, en el Dhaulagiri, en la que en la primavera del 23 tuvo lugar el que todos sabemos, el accidente de Carlos Soria, durante un magnífico intento de cima que se prometía feliz, pero que derivó en una de las gestas históricas de salvamento en un 8000. El rescate de Carlos, con una pierna con fractura abierta, afortunadamente acabó bien, pues fue evacuado y estaba en un hospital en poco menos de 3 días. A pesar de la caída, tuvo lugar muy por encima de los 7.000 metros de altitud. Y teniendo Sito la principal responsabilidad, más bien diría el principal mérito, de que lo que pudo ser una tragedia acabara en un grave accidente que finalmente ha sido superado, pues Carlos, indestructible, ya corretea fuerte y feliz por las montañas. Este hecho fue reconocido por la Sociedad Geográfica Española en sus premios anuales con la mención especial del jurado del año 2023, que se tituló A los valores del alpinismo y que se quiso personificar en Sito Carcavilla por, y dice literalmente, su destacado papel en el rescate del conocido alpinista Carlos Soria en el accidente que sufrió en la primavera pasada durante su expedición al Dhaulagiri. Ya acabo, pero no sin antes sintetizar en 4 ideas quién es, en mi opinión, Sito Carcavilla. Sito es, sobre todo, una extraordinaria persona, un hombre noble, honesto y de fiar. Es además un extraordinario alpinista y lo ha demostrado no solo en el rescate de Carlos, sino muchas veces más y en muchísimos campos del alpinismo. Además, es un extraordinario científico que une su faceta de divulgador, pues no siempre los grandes científicos son personas que saben explicar lo que hacen. Y es un hombre enamorado de las montañas y de los valores que se encuentran en ellas cuando se encaran con honestidad, sensibilidad y pasión. Por ello, es un honor que colabore con Peñalara, lo hace con frecuencia en nuestra revista, y que hoy nos explique, en este ciclo de conferencias que se desarrolla precisamente, como bien sabe, en la institución que acogió a los primeros geólogos de España y de Madrid y del Guadarrama, y por ello es un honor, como digo, tenerle aquí y que nos explique a todos cómo se forman nuestras queridas montañas. Por ello, Sito, nuestro más profundo agradecimiento y os dejo con él. Muchas gracias. Vale. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pedro, por la presentación. Sigo siendo tímido, pero sobre todo lo que soy es vergonzoso. Así que llevo un rato que no sé ni dónde meterme. Pero bueno, muchas gracias por la amable presentación. Y gracias también, por supuesto, a la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara por la invitación para estar hoy aquí y a la Institución Libre de Enseñanza por las facilidades para todo su personal técnico para que todo esto estuviera organizado y montado hoy. Bueno, cuando me ofrecieron desde la Vocalía de Cultura el impartir una conferencia sobre geología y montañas, pensé que, bueno, para no hacerlo muy arduo o que pareciera una clase de texto, ¿no? O sea, un libro de texto, una clase de colegio, hilvanarlo con una historia que combinara con la montaña, que es lo que nos gusta a todos y que nos sirviera para explicar aspectos de geología. Y eso es lo que voy a estar contando. Entonces, bueno, pues la charla se llama Montañas porque están ahí y el inicio de esta historia lo podríamos situar el 19 de marzo de 1923, cuando el alpinista más famoso de la época, George Mallory, se encontraba en Nueva York a punto de impartir una conferencia sobre las expediciones británicas, fallidas expediciones británicas al Everest de los años 1921 y 1922, en las cuales había participado. Estaba Mallory allí. Este tipo de conferencias, en realidad, eran un sistema habitual para sufragar los gastos de las expediciones, no solamente las que se iban a celebrar, sino también de las que ya se habían celebrado, que muchas veces todavía tenían deudas. Y generalmente estas conferencias funcionaban porque iban los miembros de la expedición, impartían su conferencia, ponían fotografías originales, pero en otros casos lo que se hacía es que se procedía a leer la conferencia que había sido impartida con anterioridad en otro lugar. Y eso es lo que tuvo lugar en marzo de 1923, cuando la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara y el Club Alpino Británico organizaron una conferencia en la que se procedió a la lectura de la que habían impartido Mallory y el resto de los compañeros de expedición en Londres unos días antes.
Es curioso porque el acontecimiento fue un auténtico éxito. Se llenaron inmediatamente las 900 plazas que tenía el teatro de aquí de Madrid y existieron grandes personajes de la sociedad y de la cultura española, incluida la aristocracia, ¿no? Como los duques de Alba, el duque de Medinaceli, también el marqués de Villaviciosa, que fue impulsor de los primeros parques nacionales y primer ascensionista del Naranjo de Bulnes junto con el Cainejo, ¿no? En aquel acto se procedió a la lectura de la conferencia que Malory y sus compañeros habían impartido. El rey también tenía pensado asistir, pero no pudo porque falleció el príncipe de Mónaco y entonces tuvo que excusar, pero unos días después el presidente de Peñalara, Antonio Victory, tal y como refleja la revista Peñalara, tuvo que acudir a Palacio Real a proceder a la lectura frente a su majestad real y su real familia, que es lo que ponía, ¿no? Bueno, el caso es que el dinero recaudado fue entregado por Peñalara diligentemente para que se sufragaran los gastos de la siguiente expedición. Bueno, esta es la fotografía de aquella expedición de 1921 y una reseña que hubo hace poco porque se cumplieron los 100 años de este acto singular. Bueno, cuenta la leyenda que cuando vuelvo a Malory, que si no yo me voy por ahí, cuenta la leyenda que cuando Malory estaba a punto de impartir esa conferencia, en marzo de 1923, un periodista le preguntó que por qué quería subir al Everest, el porqué de su insistencia, teniendo en cuenta que había participado en las expediciones del 21, del 22 y lo iba a hacer en la del 24. Y digo que cuenta la leyenda que Malory respondió la famosa frase que todos sabéis de ¿por qué está ahí? Que es una frase muy simple, casi absurda, pero que refleja muy bien el deseo de conocer lo desconocido, lo inexplorado, ¿no? Digo que cuenta la leyenda porque al parecer Malory nunca dijo eso, sino que fue más bien un titular ingenioso y brillante por parte de un periodista que estuvo rápido y que quería tener un buen encabezado para su noticia, y de hecho su respuesta fue más larga y dijo que si alguien le preguntara acerca de la utilidad de subir al pico más alto del mundo, que no tiene ninguna utilidad, que es simplemente el deseo de satisfacer un impulso de conocer lo inexplorado que late en el corazón del hombre, ¿no? Bueno, el caso es que esa frase de porque está ahí esta es la noticia que salió publicada y donde la respuesta de Malory, que está recuadrada en rojo, más extensa. La frase superaría el ámbito del alpinismo, porque es la fase más famosa de la historia del alpinismo, pero lo superó incluso, por ejemplo, el presidente Kennedy cuando tuvo que explicar décadas después o justificar la carísima carrera espacial, la justificó diciendo que cuando le preguntaron que por qué se quería llegar a la Luna y dijo, porque está ahí, ¿no? Pero bueno. No os hago un spoiler que dicen ahora los modernos, o sea, aunque no chafo el final si os digo que Malory fallecería en esa expedición de 1924, de tal manera que esa frase se convirtió pues, en un epitafio para una persona y para una época que representan cuando exploración y alpinismo iban de la mano. El hecho quedó también reflejado en la revista Peñalara, que bueno, pues con un texto con el lenguaje de la época y bastante emocionante, viene a decir que Malory y Irving serían dos de los héroes británicos, deberían ser dos héroes británicos más incluidos dentro del panteón de grandes glorias británicas de exploradores, pues como estaba Scott o como estaban muchos otros, ¿no? Pero bueno, pues digo que si el periodista, o sea, cuando Malory, no llegó a decir lo de por qué están ahí, pero bueno, si el periodista le hubiera preguntado a Malory por qué están ahí, ¿habría sabido responder Malory por qué están esas montañas ahí o por qué está el Everest donde está? A lo mejor decir, bueno, ¿por qué le va a preguntar eso? Porque en el fondo, cuando venimos de expedición, cuando Carlos viene de Nepal, nadie le pregunta acerca de cómo se han formado las montañas y eso que de tanto escuchar nuestra matraca, pues ya es experto. Pero hay que tener en cuenta que estas expediciones las había sufragado la Sociedad Geográfica de Londres, con lo cual eran expediciones que tenían un importante perfil científico y que igual que había un equipo de prestigiosos escaladores o alpinistas, había un equipo de prestigiosos científicos que incluía médicos, topógrafos, botánicos y, por supuesto, geógrafos y geólogos. De tal manera que incluso en la expedición del año 1921 el objetivo era reconocer el territorio. Si se llegaba a la cumbre, pues perfecto, pero sobre todo era reconocimiento. Ya en la del 22 y en la del 24 el objetivo sí que era más deportivo, pero no se abandonaron en ningún caso los objetivos científicos. Bueno, pues la respuesta es que en realidad Malory no habría sabido responder por qué están ahí las montañas, pero ni Malory ni ninguno de sus compañeros, ninguno de esos prestigiosos científicos, ni ninguno de ninguna universidad, porque en aquella época todavía no se sabía cómo se han formado las montañas. Lo que os voy a contar a continuación es precisamente cómo hemos ido descubriendo cómo se forman esas montañas, que viene a ser sinónimo que cómo hemos ido descubriendo cómo funciona nuestro planeta.
y para luego terminar hablando un poco del Himalaya, que es la cordillera la que se ha formado más rápido, la más alta, la más reciente y la más paradigmática. Y no es fácil porque tengo 50 minutos para explicar cómo se ha formado una cordillera que ha tardado 50 millones de años en formarse. Así que una regla fácil es que tengo 1 minuto por millón de años, lo cual pues no es fácil. De todas maneras, por eso yo creo que me voy a exceder un poco de los 50 minutos reglamentarios, aunque no os tendré 50 millones de años aquí sentados esperando, que es lo que se merece, pero bueno, no lo voy a explicar a tiempo real. Bueno, como soy un poco estructurado, porque soy científico, lo he organizado una serie de capítulos o de partes o de etapas o de episodios, y vamos con el primero, que lo he llamado la inquietud. Y bueno, es que lo primero que hubo que hacer para entender cómo se han formado las montañas es entender que se habían formado las montañas. Es decir, hasta bien entrado el siglo XVII, simplemente se asumía que las montañas las había creado Dios, en concreto el tercer día, según el Génesis, al tiempo que se enfriaban los polos y se calentaban los trópicos, y por lo tanto no había que buscar una explicación a cómo se habían formado las montañas. Es que estaban ahí desde el principio de los tiempos y seguirían por los siglos de los siglos. Además, a esto no ayudaba que se consideraba que las montañas eran lugares malditos y donde vivían personajes, monstruos y todo tipo de animales mitológicos. De hecho, en 1723, en el libro de itinerarios por las regiones alpinas de Suiza, que se convertiría en una guía alpina de amplísima difusión por toda Europa, en 1723 se describían los paisajes de las montañas suizas y también los dragones que las habitaban. Lo curioso es que las montañas las habían visto para poderlas describir y los dragones no los había visto nadie, pero se escribían con todo lujo de detalles. Estamos hablando de 1723. A esto también hay que sumar que las poblaciones que vivían cerca de las montañas vivían de espaldas a la montaña y bastante tenían con vivir al ritmo de sus rigores. Incluso hasta también, bastante entrado el siglo XVII, se pensaba que en los glaciares es donde se situaba el purgatorio, donde vagaban en pena las almas a las que se le había negado el acceso al cielo, pero por lo menos les quedaba el consuelo de que también el acceso directo al infierno, los había que estaban peor. Y lo que más miedo eran las noches alpinas. Se contaban por centenares los sufrimientos y torturas que sufriría aquel que se atreviera a pasar una noche en un glaciar. Y eso imposibilitaba mucho la exploración, no solamente por la población general que no estaba interesada, sino también por aquellas personas que podían tener algún tipo de inquietud. Bueno, incluso en el siglo XVIII, el obispo de Chamonix tuvo que hacer un exorcismo al glaciar de Bois, que amenazaba ya con llevarse la iglesia después de haber arrasado muchas casas y muchos cultivos porque estaba creciendo. Y bueno, el exorcismo fue un éxito porque a partir de entonces el glaciar, bueno, ya ni existe, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es verdad que los vacíos, los espacios en blanco, sobre todo los espacios misteriosos, siempre, ya sean geográficos o de conocimiento, siempre los ha llenado la superstición y en muchos casos la religión era la única herramienta que tenía la población para acogerse a algo, para intentar dar sentido a algo que les preocupaba y que les asustaba y que les daba miedo, lo cual era absolutamente lógico. La persona que rompería un poco esa corriente sería Horace Benedict de Saussure, que era un suizo que nació en Ginebra, en una familia acomodada y acaudalada. Con 22 años ya era profesor de la Academia Suiza y que tenía inquietudes científicas y se acercó al macizo del Mont Blanc buscando un poco estudiar su botánica. Pero allí, cuando vio las montañas y cuando vio las nieves eternas, los glaciares, su vocación cambió, dio un giro y decidió dedicarse a la geología, a intentar entender cómo se habían formado esas montañas y esos glaciares. Saussure, además, se quedó absolutamente fascinado con el Mont Blanc y decidió que quería subir a escalarlo. Pero nunca se había escalado, nunca nadie se había adentrado allí. Entonces, antes de volverse a casa, en ese primer viaje, ya puso en las 3 parroquias de Chamonix y en otras ermitas menores un pasquín anunciando que daría una suculenta y una importante recompensa a la persona, de 2 guineas de oro, a la persona que indicara cuál era el camino de ascenso para subir al Mont Blanc. Al principio los montañeses desconfiaron de él y de hecho tardó 26 años en tener que pagar esa recompensa, que fue cuando en 1786 Gabriel Paccard y Jacques Balmat se unieron, un médico, el primero, y el segundo, un buscador de cristales y cazador, para realizar la primera ascensión al Mont Blanc.
en julio de 1786, mientras todo Chamonix les seguía sus pasos desde la plaza con catalejos y con prismáticos, incluido el propio Saussure, y donde fueron recibidos como héroes absolutos. Justo un año después, el 1 de agosto de 1787, Saussure sería el que cumpliría su sueño y conseguiría subir al Mont Blanc siguiendo la ruta que habían abierto sus predecesores por les Grands Mulets, y llegó a la cumbre después de 3 días acompañado de un sirviente y 17 o 18 guías que le subieron ahí un poco, pues, así, de esta manera, ¿no? Le subieron y le bajaron. Pero bueno, él subió allá arriba y estuvo varias horas en la cumbre haciendo experimentos científicos y sin ser un gran alpinista y sin haberlo considerado nunca, pues consiguió cumplir su sueño. La ascensión de Saussure revolucionó todo, tuvo una trascendencia brutal, porque consiguió combinar muchos aspectos. Por un lado, el afán científico, por otro lado, el afán deportivo, por otro lado, el traspasar las fronteras, de conocer lo desconocido. Así que tuvo una trascendencia espectacular y, de hecho, detrás de él se inició lo que se llamó la Cruzada del Barómetro, en el que muchísimos científicos se dedicaron a subir a las montañas más altas con un barómetro para medir su altitud y para realizar todo tipo de experimentos con termómetros y demás. De tal manera que Saussure inventó muchas cosas, pero entre otras cosas inventó el alpinismo, porque se considera que el ascenso de Balmar y Paccard, que él impulsó, se considera que es el inicio del alpinismo moderno. Por otro lado, impulsó también el subir montañas con fines científicos para poder tener una buena perspectiva y entender lo que le rodeaba, y también, curiosamente, inventó la obsesión por una montaña. Llegó a decir durante esos 26 años, llegó a escribir que no podía mirar el Mont Blanc porque cada vez que lo miraba sentía un dolor que no le dejaba respirar, ¿no? De tal manera que fue de los primeros que se obsesionó por subir a una montaña. Es curioso porque Mallory, volviendo a él, varias veces se refirió a Saussure con admiración cuando Mallory, en los 3 viajes que hizo para visitar el macizo del Mont Blanc, incluyendo el subir al propio pico, y también Mallory manifestó una obsesión similar por el Everest, ¿no? Cuando escribió a su mujer: no puedo describir cómo me posee esta montaña, ¿no? Bueno, pues el caso es que, por una u otras cosas, Saussure tendría una trascendencia brutal desde el punto de vista alpinístico, pero sobre todo desde el punto de vista científico. Y para que veáis la relevancia que tiene, pues tiene un género de plantas alpinas a su nombre, tiene un mineral que se llama como él y tiene su cara en el billete de 20 francos suizos, que los suizos ya sabéis que con el dinero no se andan con tonterías, o sea que no puede haber mayor honor en Suiza que te pongan en un billete. Nosotros te pondríamos una rotonda o algo así, pero aquí te ponen en los billetes, que es lo que realmente te hace un personaje a nivel nacional. Bueno, pues la segunda parte la he llamado Necesitamos más tiempo, y es que con los descubrimientos más que descubrimientos, con el impulso que propiciaría la ascensión de Saussure y todos los que le fueron siguiendo, se empezó a pensar que quizá la Tierra era dinámica. Es decir, viendo las montañas, desde arriba y metiéndote dentro, se veía que actuaban procesos geológicos que generaban, pues, por ejemplo, un desprendimiento, generaba un depósito grande, pero si se fijaban veían que había otros depósitos y decían: anda, pues que a lo mejor ha habido otros desprendimientos antes. ¿Cuál era el problema? Que esos procesos eran lentos o eran catastróficos, pero ocurrían cada mucho tiempo y necesitaban tiempo para poder justificar que las montañas se hubieran formado con ese tipo de procesos. Pero no tenían tiempo. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento, hasta bien entrado el siglo XVIII, mediados del siglo XIX e incluso finales del siglo XIX, en muchos campos se consideraba que la edad de la Tierra era de 4.000 años. ¿Cómo se había calculado esto? Bueno, pues se había recurrido a la única herramienta que había en aquel momento, que era la interpretación literal del Antiguo Testamento, y entonces el arzobispo James Ussher de Irlanda lo que hizo fue reconstruir la historia del Antiguo Testamento para ir viendo hacia atrás, y bueno, primero del Nuevo Testamento, luego Antiguo Testamento, para terminar llegando a definir el día en el que tuvo lugar la creación. Fue muy preciso y calculó que era en el año 4004 a.C. En realidad lo que había reconstruido era la historia del pueblo judío, considerando que fue el primer pueblo que habitó el planeta. Lejos de ser modesto, también calculó el día, que era el 22 de octubre, y ya en un alarde de precisión calculó la hora.
Eran las 11 de la noche, o sea, un poquito antes de la medianoche, entre el 22 y el 23 de octubre del año 4004 a.C. Bueno, pues ahora nos parece una cosa singular, pero es verdad que en el momento eran las herramientas que había, ¿no? Y precisamente las aportaciones de Saussure y las que ahora contaré fueron a romper un poco esa tendencia y a explicar o a entender que el conocimiento del mundo natural no tenía por qué venir obligatoriamente vinculado de la lectura o la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues el personaje que daría tiempo a los demás fue el geólogo James Hutton. En realidad Hutton no era geólogo como tal, era un empresario de éxito que tenía unos negocios químicos, sobre todo de temas de fertilizantes. Aquello funcionaba bien y como Saussure pues tenía dinero, tenía tiempo para dedicarse a cosas extrañas, como por ejemplo a intentar descubrir cuál era la edad de la Tierra. Hutton, acompañado de otros dos amigos, fue en el año 1787, el mismo año que Saussure subía a la cumbre del Mont Blanc, a la costa escocesa, y allí descubrió un afloramiento de rocas que vemos aquí, en el que unas capas en posición vertical chocaban frontalmente con otras, ¿no? Tal como viene en este esquema. Esto, lejos de entender muy bien cuánto tiempo había tardado, lo que sí que significaba es que tenía que haber habido varios procesos, varios ciclos geológicos uno detrás de otro, ¿no? En uno de ellos, que ahora sabemos que fue hace unos 400 millones de años, en aquella época no se sabía cuándo, pero hacía mucho tiempo, no se sabía cuánto, se acumularon en el fondo del mar unas areniscas que serían luego posteriormente plegadas. El nivel del mar se retiraría y esas areniscas serían erosionadas, como si las pasáramos con un cepillo de carpintero, de tal manera que nos quedarían esos estratos verticales. Sobre ellos se acumularían después unos sedimentos de tipo continental, unas areniscas, con otra orientación totalmente diferente, generando un plano que es el que descubrieron allí, que está ahí en morado, como esa discordancia, que significaba que ahí había pasado algo. Y bueno, pues lo que vinieron a decir era que, sin saber cuánto tiempo había tardado, esto no había podido formarse en 4.000 años, sino en mucho más. Por lo tanto, dejaban la puerta abierta a un tiempo infinito, lo que fuera necesario para que se hubiera formado esto y, por lo tanto, las montañas. Incluso introducían la idea de que la formación de las montañas podía ser algo cíclico, algo que había habido varios ciclos de formación de montañas. Fue cuando Hutton escribió su famosa frase de que no hay perspectivas de un comienzo ni evidencias de un final, es decir, hablaba de un tiempo infinito. Y su compañero, el matemático John Playfair, dijo que la mente parecía marearse al asomarse al abismo del tiempo geológico. Una cosa curiosa es que, aunque esto fue un año después de que Saussure subiera al Mont Blanc, en realidad tardó muchos años en conocerse y en distribuirse. No tuvo una influencia ni un efecto tan inmediato como el ascenso de Saussure, porque Hutton tenía una escritura tremendamente densa que no había quien entendiera, y de hecho, hasta que no falleció y sus compañeros reescribieron lo que él había escrito, no tuvo una gran influencia, ni una gran trascendencia, ni una gran difusión sus escritos. Bueno, de esta manera ya teníamos, por un lado, la inquietud por intentar conocer cómo se habían formado las montañas, el método, que era ir a las montañas y la observación, y por otro lado ya había tiempo para intentar explicar cómo podían ser todos esos procesos. La idea principal sería que las montañas se forman mediante procesos que se prolongan durante decenas de millones de años, que es algo que sabemos ahora. He dicho antes que el Himalaya lleva 50 millones de años en formación. Sabemos que ha habido cordilleras, como otras, que han tardado 70, 80 millones de años. Es decir, la formación de una cordillera es un proceso que dura decenas de millones de años. Entonces no se sabía, pero ahora sí que sabemos exactamente eso. Así que es un proceso de larga duración y que implica muchos aspectos, como vamos a ir viendo a continuación. Bueno, el siguiente frontera que se decidió traspasar era que, si bien la cultura mediterránea había crecido a la sombra de los volcanes, pues la cultura clásica nunca había tenido ningún tipo de inquietud ni intelectual ni atractiva ni estética.
no me salía la palabra, acerca de los volcanes, porque el concepto estético clásico siempre tenía que vincularse al hombre. Entonces, un volcán en el que el hombre no participaba de ninguna manera, pues no tenía especial interés. Y mucho menos, además, si era un elemento que causaba catástrofes, ¿no? No estaban interesados tampoco ni en las tempestades, ni en los terremotos, ni mucho menos en los volcanes. Pero los científicos que habían tomado el testigo de lo que decían tanto Saussure como Hutton pensaron que el calor terrestre y, por lo tanto, los volcanes tenían que ver con la formación de montañas. Para entender cómo se habían formado las montañas había que ir a conocer los volcanes, y qué mejor que los volcanes del arco mediterráneo. Eso significaba que el calor, o sea, que el interior terrestre estaba caliente y había que intentar calcular cuánto. Y siempre ingenioso e inteligente, Alexander von Humboldt fue el primero que calculó cuánto es ese calor que nos llega a la superficie desde el interior terrestre. Yo que fui bastante ingenioso porque, en vez de intentar acercarse a un volcán mucho más peligroso y poco representativo, lo que decidió, él que era ingeniero de minas de formación, adentrarse en diferentes minas de su Prusia natal para intentar calcular cuánto subía la temperatura cuando penetrabas en el interior terrestre, haciendo un cálculo de unos 3,9 grados centígrados por cada 100 metros que se introducía en el interior. Eso generaba un problema, y es que si el cálculo era correcto, que a grandes rasgos lo es, significaba que el interior terrestre por debajo de los 50 kilómetros de profundidad, bajo el subsuelo, tenía que estar enteramente líquido. Y en los científicos de la época, incluso todavía en la actualidad, se extendió la idea de que el interior terrestre estaba tan caliente que estaba líquido, cuando hoy en día sabemos que no es así. ¿Por qué no? Bueno, pues hoy en día, mediante métodos geofísicos, sabemos que la Tierra está formada por una serie de capas concéntricas y que solamente el núcleo externo, o sea, la amarilla más grande que veis en la figura, es líquida, pero a una distancia tan grande de la superficie, que son 3.000 kilómetros, que no tiene nada que ver con las erupciones volcánicas. O sea, el interior terrestre es sólido. Ahora, una cosa es que sea sólido rígido y otra cosa es que sea un sólido, como podemos tener en un momento dado una mantequilla, que aunque sea sólido, si la sometemos a cierta presión o incluso a cierto calor, está muy cerca de traspasar un estado elástico, viscoso, más o menos, una cosa así. Bueno, ¿qué es lo que se descubrió más tarde? Pues que, igual que las rocas del interior terrestre estaban muy calientes, también estaban sometidas a muchísima presión, y entonces la presión impedía que se fundieran porque elevaba el grado de fusión. De tal manera que las rocas del interior terrestre están muy calientes, pero sometidas a mucha presión, y por lo tanto el interior terrestre es sólido. Bueno, en aquella época, a la hora de intentar interpretar cómo se habían formado las montañas, si el interior terrestre estaba líquido o por lo menos estaba caliente, se promulgó, se enunció la teoría de la contracción o la teoría de la manzana asada. No es que tenga ganas de merendar, esto está puesto a posta. Y era porque era un símil muy visual, que decían que la Tierra entonces, cuando se formó, era líquida entera, se fue enfriando la superficie porque estaba en contacto con un universo frío en el cual estaba flotando la Tierra, pero el interior se iba enfriando poco a poco. Y según se iba enfriando ese interior, la Tierra se iba comprimiendo porque iba perdiendo volumen, y como cualquier mineral, cualquier roca que cuando está líquida porque está caliente tiene más volumen, cuando se enfría, solidifica, pierde volumen, y al perder el volumen se formaban esas arrugas que eran los mares y las montañas, como ocurre si metes una manzana en un horno. Esta teoría estuvo vigente hasta los años 1930, 1940, es decir, que es o sea, que ha sido muy longeva y ha tenido una repercusión larga a lo largo del tiempo. Hoy sabemos que no es así, porque si bien es verdad que la Tierra ha ido perdiendo calor, no ha perdido todo el calor que debería perder, porque en el interior de la Tierra hay elementos radioactivos que por su desintegración generan calor. Si no, ya se habían hecho cálculos de que la Tierra debería tener 95, 100 millones de años, que es lo que habría tardado en perder todo su calor. Pero como tiene esas radiaciones, esa desintegración radioactiva, ese calor es mayor del que se suponía, sigue calentando el interior terrestre, y ya digo que aunque pierde calor, pero no lo suficiente como para perder volumen. Hoy en día sabemos que la Tierra tiene 4.550 millones de años, por redondear. Si miráis en Internet seguro que varían un poco los números, pero bueno, esa es la de la Tierra. Pero este dato no se supo hasta 1950, 50 y algo. Es decir, que cuando Mallory subió al Everest todavía ni siquiera se sabía cuál era la edad de la Tierra. Imposible, por lo tanto, saber cómo se habían formado las montañas. Bueno, pues como sabéis,
Bueno, como estoy contando, el interior terrestre es sólido, pero aquí se ha recreado esas corrientes de convección que hay en el interior. A mí me diréis, bueno, es que esto está líquido. Bueno, es que esto está multiplicado a la velocidad varios miles de veces. Es decir, dentro de que esté sólida, como os decía antes, el interior terrestre tiene un flujo en estado sólido, muy lento, que lo que hace es que hace que radie el calor del interior terrestre hacia la superficie y eso mueve y genera las placas tectónicas de las que seguro que habéis oído todos hablar, tal y como venía en ese vídeo. Bueno, pues entonces la segunda idea era que el calor interno del planeta, debido a la mayor parte a la radioactividad, es el motor de la dinámica y es la que genera montañas. Es decir, en el siglo XVII ya acertaron diciendo que el calor terrestre era el responsable de que se formaran las montañas, pero lo que no habían encontrado era cómo era el mecanismo. Y ya digo que ese mecanismo no se descubrió hasta los años 70 del siglo XX. Bueno, volvemos a Mallory, que lo tenía ahí abandonado, y a las expediciones británicas de los años 20. Y bueno, esas expediciones surgieron, o el desencadenante fue una conferencia que dio el 10 de marzo de 1919 el capitán Joel Noel, que describió, frente a la plana mayor de la Sociedad Geográfica de Londres y el Club Alpino británico, su visita al Tíbet 6 años antes, disfrazado de peregrino. En aquella época estaba prohibido entrar al Tíbet y la pena, y el castigo era la pena de muerte, es decir, que el que entrara se la jugaba. Yo no sé cómo coló un inglés con este aspecto, pero el caso es que no le pillaron. Escribió un libro que está traducido desde los años 50 al español, es fantástico, y entonces se dijo aquella famosa frase de: una vez alcanzados los polos es fundamental explorar y alcanzar el techo del mundo, es decir, el Everest. De tal manera que a los británicos se les había robado la gloria, como luego veremos, de ser los primeros en llegar al Polo Norte y al Polo Sur, pero por lo menos les quedaba el recurso de intentar ser los primeros en llegar al Everest. Así que la diplomacia británica se puso en marcha, que tenía una importante influencia en el subcontinente asiático, para pedir el permiso para la ascensión. Les costó mucho, pero de hecho el día siguiente a que se firmara el armisticio de la Primera Guerra Mundial, la diplomacia británica ya solicitó el permiso. Nepal estaba vedado, era un reino prohibido a los extranjeros, pero el Tíbet sí, pero ya digo que costó mucho tiempo conseguir que les autorizaran, pues desde el año 17 hasta el año 21, que se celebró, porque se organizó la primera expedición. Bueno, esa primera expedición, que es la que he comentado antes, que se llamó de reconocimiento, lo primero que tuvo que apañar fue cómo llegar hasta el campo base de la montaña, bueno, cómo llegar hasta el pie de la montaña, una montaña en la que ningún occidental se había acercado a menos de 80 kilómetros, bueno, ningún occidental que lo hubiera dicho, porque lo mismo había más por ahí disfrazados de peregrinos. El caso es que en aquella expedición participaron muchos de los miembros, que lo harían luego en las expediciones del 22 y el 24, incluido Mallory, pero ya he comentado que esta expedición tenía sobre todo un fin científico, que era descubrir cómo llegar y descubrir, cartografiar, tanto geográfica como geológica, como botánicamente, la región del Tíbet a la que tuvieron que acceder. Y luego quedaba subir a la montaña, que no se sabía muy bien cómo. Aquí hay una recreación de los campamentos que montaron, porque además hay que tener en cuenta que los británicos no tenían experiencia en subir un pico de 8.000 metros, bueno, ni ellos ni nadie, porque nunca nadie había subido tan alto. Así que plantearon la ascensión pues, como un auténtico asedio militar, aunque muchos de los participantes no tenían nada que ver con el... Bueno, habían combatido en la Primera Guerra Mundial, pero no eran militares, y organizaron un sistema con campamentos, bueno, como incluso se sigue haciendo hoy en día, hasta que montarían un campo 6, desde el cual ya Mallory y Irving, como luego contaré, harían el intento final hacia la cumbre. Bueno, ¿por qué era tan alto el Himalaya y el Everest en concreto? Bueno, pues eso mismo es lo que se preguntaba George Everest, que no encontraba una explicación. Primero, antes de ello, George Everest había coordinado el gran proyecto trigonométrico de la India, que era un proyecto que pusieron en marcha los británicos porque tenían un gran interés estratégico en aquella región, en la región de Nepal y el Tíbet, porque era una colonia británica, aunque en este caso no era una colonia militar, pero sí era una colonia comercial, por así decirlo, donde tenían muchísimos intereses y empresas, pero también en esta zona de Nepal, que podéis ver ahí entre la India y la China, justo se juntaban el imperio chino, el imperio ruso, el imperio turco-persa
y el Imperio Británico, que estaba en el subcontinente asiático, de tal manera que era un punto candente donde se juntaban todos. En caso de conflicto, tener un buen conocimiento geográfico de la zona era lo que te podía posicionar estratégicamente por delante de los demás, de tal manera que aunque los británicos tenían un verdadero afán científico y geográfico, había, por supuesto, un interés estratégico detrás, como es lógico, sobre todo para financiar un proyecto como este que se extendió durante 70 años y en el que participaron miles de personas. Para que os hagáis una idea de cómo funcionaba, en realidad lo que se fue haciendo es un gran malla de trigonometría en la que iban conociendo la posición de un punto y a partir de él, por trigonometría, los siguientes. ¿Cómo funcionaba esto? Pues teniendo dos puntos. A ver, no sé si no arranca. Este no arranca. Bueno, da igual. Consiste en que si tú sabes la posición de dos puntos y sabes el ángulo con el que miras a un tercero, puedes saber la distancia de ese tercero. Ah, mira, nos lo van a poner en marcha de allí. Gracias. ¿Veis? Ahí tenéis dos puntos, sabemos esa distancia, miramos los ángulos y encontramos un tercero. De tal manera que podemos saber la distancia que hay a ese punto. Si eso lo vas repitiendo con una malla una vez detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, pues puedes llegar a saber y a cartografiar de una manera muy precisa una zona, una región muy extensa, para que os hagáis una idea cómo fue la malla trigonométrica, y conocer la altura de los picos. Para ello empezaban a nivel del mar, que sabían que era 0 metros, y iban haciendo esto. Por supuesto, era fundamental no acumular error, porque como te basabas en las mediciones anteriores para seguir progresando, si acumulabas un error al principio, lo ibas arrastrando o incluso multiplicando cada vez más, hasta que llegara un momento en que no fuera el sistema válido. Para ello, entonces, los británicos idearon dos sistemas, uno de apoyo en campo. O sea, ellos lo que hacían era con estos teodolitos que pesaban media tonelada, los ponían en lo alto de unas torretas que hubo que construir, que tenían entre 15 y 20 metros de altura, para que os hagáis una idea del trabajo de montar esas torretas en medio de la selva. Se calcula que aproximadamente el 70% de los que participaron en las campañas de campo o fallecieron o quedaron gravemente heridos, incluso con minusvalías, para que hagáis una idea del esfuerzo humano que supuso esto, aparte del científico y del económico. Bueno, pues tenían varios sistemas. Tenían un sistema de apoyo en campo, para el cual, como estaba vedado el acceso a los británicos en Nepal, y tenían que medir picos desde 200, 300 kilómetros de distancia, y como pensaron que lo del capitán John Noel de ir disfrazado de peregrino posiblemente no colara muchas más veces, lo que hicieron fue adiestrar a locales, los que llamaron los pundits, pronunciado así en español, a los cuales adiestraron en técnicas topográficas e incluso en los molinillos de oración o incluso contando con las cuentas del rosario, les enseñaron a calcular distancias, pasar pasos a medidas y demás para apoyar las medidas que habían hecho desde la distancia. Pero aún así tenían que buscar otro sistema y en realidad antes el sistema este, el proyecto descubrió grandes cosas. Lo primero de todos, porque el proyecto se puso en marcha en 1802, en 1816 se descubrió que el pico más alto del mundo no era el Chimborazo, que era lo que se pensaba desde tiempo de Humboldt. Sabéis que en su momento se consideró que el Teide era el pico más alto de la Tierra, luego ya se descubrió el Chimborazo y finalmente se descubrió el Dhaulagiri de nuestros amores, en Nepal en el año 1816, que durante aproximadamente 30 años se convirtió en el pico más alto de la Tierra. No sé qué había aquí. Vale, sí, es que estaba activada. Bueno, pues aquí veis que es un mapa un dibujo de la época donde todavía pone, de los años 1830 o así, que el pico más alto de la Tierra era el Dhaulagiri. Unos 30 años después, más o menos, se descubrió el Kanchenjunga, que se convirtió en el techo del mundo, y ya por fin, en 1852, se midió y se dio a conocer que el Everest era el pico más alto. Se había descubierto unos cuantos años antes, pero para que os hagáis una idea, la corrección de los datos trigonométricos llevó 4 años, de una persona dedicada exclusivamente a corregir los datos para calcular exactamente la altura del Everest, que la calcularon de manera muy precisa, por unos poquitos metros no acertaron. Es decir, en aquella época con estos sistemas tenían una precisión casi igual de la que puede tener actualmente un GPS, lo cual es realmente increíble. Bueno, decía que este era el proyecto de trigonometría y las distancias desde las que se tuvieron que medir las montañas, que eran eso, de varios cientos de kilómetros, pero
tenían dos sistemas de medición, uno el que he descrito antes, de conocer la distancia de 2 puntos, y luego tenían otro de comprobación en el que lo que se utilizaba era que desde 2 sitios diferentes, en el mismo momento, se tomaba el ángulo hasta una estrella conocida y a partir de ahí se hacía la reconstrucción trigonométrica. Y el problema fue que cuando empezaron a comprobar ambos sistemas, porque uno era el que utilizaban y el otro el de comprobación, se dieron cuenta de que había un margen de error de unos 150 metros, lo cual era una barbaridad para el grado de precisión que ellos querían y el nivel de calidad de los estudios. Y eso le tenía totalmente atormentado a Everest porque no sabía entender qué es lo que estaba fallando. Técnicamente funcionaba, todo estaban haciéndolo como tenía que ser, pero algo fallaba. Y bueno, pues hizo público que había este margen de error y el diácono de Calcuta, que tenía inquietudes topográficas y sobre todo matemáticas, era un auténtico genio de las matemáticas, dio con una posible explicación. Y venía a ser que para poder tomar las medidas se tenía que poner un péndulo que se ponía en posición totalmente vertical, claro, atraído por la gravedad, y a partir de ahí se ponía el teodolito para tomar esos ángulos. La posición vertical del péndulo era absolutamente imprescindible porque era la referencia a partir de la cual tomaba los ángulos. Y entonces lo que dijo este científico fue que en realidad la masa de las montañas eran tan grandes que esa masa tenía que ejercer una atracción sobre el péndulo, siguiendo las leyes básicas de Newton. Es decir, que aunque nos parezca intuitivamente poco entendible, la montaña era tan grande que el péndulo no caía exactamente vertical, sino que se desplazaba unos pequeños décimas de grado atraído por la montaña. Algo que sucede, pero que nosotros no percibimos en nuestra capacidad sensorial, es incapaz de percibir eso. Pero claro, cuando tienes que tener esa precisión, era lo suficiente como para que hubiera un margen de error. Hizo los cálculos para demostrarlo y cuando los comprobó que poco se había desplazado el péndulo para lo que se tenía que haber desplazado. O sea, había descubierto que efectivamente había una atracción, pero algo fallaba. Tenía que atraerse más, el error tenía que ser mayor. Era como si las montañas estuvieran huecas. Bueno, pues después de un proceso que está entre, yo creo que uno de los más fascinantes de la historia de la ciencia, con las discusiones, los diferentes enfoques, cómo se planteó la cuestión, se definió la isostasia, en la cual lo que viene a decir es que las montañas son como un iceberg, prácticamente. Tenemos una parte emergida, que es la montaña que nosotros vemos, pero la montaña tiene raíces, y cuanto más alta sea la montaña, más profundas serán sus raíces. Como está flotando sobre un material más denso, que en este caso sería el mar, pues no pesa todo lo que debería pesar, porque en realidad toda la parte inferior, que es mucho más grande que la que vemos emergida, tiene menos densidad de lo que debería tener lo que le rodea, por así decirlo, de tal manera que el péndulo no se atraía lo suficiente. Esto es una norma básica del funcionamiento de la Tierra y, de hecho, esta semana ha salido una noticia en todos los medios, en televisión, en prensa y demás, acerca de la altura del Everest, la anómala altura del Everest, y precisamente se trata de una aplicación o una forma de entender nueva la isostasia, algo que fue definido en 1830, 1840 y que todavía a día de hoy estamos matizando y estamos aprendiendo a conocer. Aquella vez no se pudo ver de manera intuitiva ni con GPS ni con herramientas de alta precisión, sino simplemente con matemáticas, trigonometría y, iba a decir mucho ingenio, pero no, mucho conocimiento científico. Bueno, pues entonces hoy lo que sabemos es que efectivamente las montañas pesan mucho, como es evidente, y ese peso comba a la corteza, que a su vez comba la parte superior del manto, que es mucho más denso. De tal manera que las montañas flotan, por así decirlo, por encima de la corteza, como lo hace la nata en la leche, por ejemplo, o como si ponemos un bloque de madera en un recipiente de agua. Flotaría una parte, se quedaría sumergida, pero otra no. Y esto es lo que justificaría también la enorme dimensión del Himalaya, comparado con los Alpes, por ejemplo, y es que la corteza terrestre sobre la que se apoya el Himalaya es tremendamente rígida y tremendamente antigua, de tal manera que se comba poco, es decir, que nuestra cordillera está sobre un tablero muy duro. En cambio, los Alpes están sobre una corteza mucho más blanda, mucho más reciente, que se comba mucho más. Y eso puede ser uno de los factores que condicionen que el Himalaya sea mucho más alto que los Alpes, y es simplemente porque tiene unos cimientos mucho más rígidos e impide que colapse, que se
que se hunda hacia abajo y dejando casi toda la parte de la montaña emergida y no una parte sumergida en el manto como ocurre con otras cordilleras como los Alpes. Bueno, pues entonces la idea 4 sería que las montañas tienen raíces y que flotan sobre una capa más densa situada bajo la corteza terrestre y que cuanto más alta sea una cordillera, más profundas serán sus raíces. Bueno, pues vamos a volver a Gran Bretaña y lo último que hizo Mallory antes de irse de expedición en 1924, en la expedición en la que terminaría falleciendo, unos pocos días antes de salir de expedición, hizo una visita a Kathleen Scott, que era la viuda del comandante Scott y bueno, que en realidad ya era la baronesa de Kennet porque se había casado en segundas nupcias con el barón de Kennet en 1922. Y nunca se ha trascendido mucho por qué le fue a visitar, si se conocían, si tenían algún tipo de relación, pero es curioso porque en ese episodio van a coincidir dos de las personas, o se unen Scott y Mallory, dos de los personajes más importantes como exploradores de la historia británica del siglo XX. Bueno, pues Scott había nacido en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, bueno, mediados, finales del siglo XVIII, y era un comandante de la Royal Navy, y bueno, pues había ya dirigido una expedición a la Antártida y dirigió una segunda, en la cual iba a durar 2 años, la idea era pasar el invierno antártico allí, y también tenía como objetivo ser los primeros en llegar al Polo Sur. Como sabéis, en aquel momento, 1812, la Antártida era una mancha en blanco, que se suele decir, ¿no? Pues nunca, literalmente, una mancha en blanco en el mapa, no se conocía muy bien, nadie había llegado al Polo Sur, entonces había una inquietud científica, sobre todo geográfica, por conocer ese espacio y también había una importante inquietud también reivindicativa a nivel nacional, ¿no? De ser los primeros que llegaban al Polo Sur. Y los exploradores británicos del siglo XVIII y XIX, pues claramente este era uno de sus objetivos predilectos. Bueno, pues como sabéis, se puso en marcha esa expedición para intentar llegar al Polo Sur. Al principio salió un grupo grande, llevaron un tipo de vehículos, llevaron caballos en vez de perros como hizo Amundsen, ya se quedó un grupo de solamente 5 expedicionarios que durante 70 días, pasando todo tipo de penalidades, pues llegaron hasta el Polo Sur para descubrir allí con gran decepción que se les había adelantado a Amundsen y que había dejado allí la bandera de su barco, el Fram, unos 33 días antes. Así que imaginaos la frustración de estas personas con todo el sufrimiento que habían pasado y descubrir allí que en el Polo Sur había montado Amundsen una tienda de campaña y había dejado allí la bandera del Fram y había dejado una carta para que la recogiera Scott y se la diera al rey de Noruega, certificando que su súbdito había estado allí. Scott, en su diario, que es absolutamente sobrecogedor, el leer el diario Scott, aquí todavía mantenía la flema británica y simplemente dijo que era muy triste renunciar a todos los sueños, ¿no? Yo creo que cualquiera habríamos escrito cualquier tipo de cosa allí, pero él simplemente se mantuvo prudente y dijo esto. Bueno, pues una vez allí y una vez asumido el fracaso, pues les quedaba la vuelta, que no era nada fácil y sobre todo porque habían tardado más de lo que ellos querían o lo que ellos creían y el invierno austral se les empezaba a echar encima, ¿no? Así que allí pues, se hicieron la famosa foto, esta es una foto más famosa de la exploración del siglo XX, con Scott a la derecha, y Wilson, el primero que veis a la izquierda, que era el científico. Y bueno, pues empezaron la vuelta. Y bueno, pues como sabéis, esto también acabó mal. Y para que os hagáis una idea de los rigores que tuvieron que pasar, a los 15 días de haber llegado hasta al Polo Sur, 3 de ellos ya tenían heridas o estaban dañados porque habían tenido caídas o porque habían tenido cortes que no cicatrizaban y poco a poco pues, la situación se volviendo más angustiosa. Además tenían la presión de que los víveres se les iban acabando y sobre todo el combustible, que era el que les permitía fundir agua. Poco a poco bueno, falleció Evans, el primero en llegar allí, y luego llegaron a alcanzar temperaturas de 60 grados bajo cero. O sea, se juntaron una serie de condiciones realmente lamentables y terminarían falleciendo los 5 cuando estaban a tan solo 18 kilómetros del depósito
que se llamaba una tonelada, el depósito de una tonelada, había una tonelada de víveres, de fuel y de combustible, para intentar sobrevivir. Un año más tarde, bueno, un año más tarde, no, 8 meses más tarde, sus compañeros que se habían quedado en la base de Cabo Evans acudieron allí a buscarles y descubrieron la tienda de campaña donde se habían quedado los 4 que quedaban y bueno, pues ya procedieron a certificar que efectivamente habían llegado hasta allí. A lo que voy, digo, ¿por qué nos cuentas esto que es todo un dramón? Bueno, pues tiene muchas lecturas. En primer lugar, porque bueno, es una de las historias más épicas de la historia de la exploración, pero tiene mucho que ver con la formación de las montañas. Y es que a mí me parece que es tremendamente emocionante cuando sabes que estos hombres que se quedaron a media jornada, ellos hacían unos 30 kilómetros por jornada y se quedaron a 18 del depósito, atrapados por una ventisca que duró varios días, y dejar en esa vuelta, cuando ya pararon toda una jornada, bueno, toda una tarde y toda una mañana para recoger rocas y, entre otras cosas, fósiles. Es decir, para ellos el fin científico era tan importante como sobrevivir. Ya digo que dedicaron una jornada entera cuando con media habrían llegado a la salvación, ¿no? Y de hecho dedicaron esa jornada a buscar esas rocas y recoger esas rocas y fósiles cuando 3 días después falleció Evans y unos pocos días después fallecerían los demás por la desnutrición y por el agotamiento físico, psicológico y por el frío, ¿no? Es decir, que realmente para ellos eso era muy importante. Y de hecho no abandonaron, a pesar de que tenían que ir arrastrando mucho peso, no abandonaron los 16 kilos de rocas que recogieron. Es decir, realmente, de hecho escribieron en el diario que estaban muy cansados como para anotar las observaciones geológicas o científicas, pero que las rocas se encontrarían o con ellos o sobre su trineo, pero que no se iban a deshacer de ellas. Y sabían ya, a los días se deshacieron del cadáver de uno de los compañeros, o sea que la historia es realmente sobrecogedora. Bueno, ¿qué encontraron para que realmente para ellos fuera tan importante como la propia vida? Bueno, pues un ejemplar, entre otras muchas cosas, pero este ejemplar de aquí, de Glossopteris arctica, que era un fósil de una planta extinta, estilo arborescente, de ese estilo que vivió hace unos 300 millones de años. Ellos no sabían hace cuántos millones de años, pero habían encontrado en la Antártida fósiles de algo parecido a un helecho, lo cual significaba que antes la Antártida había sido muy diferente o, dicho de otra manera, había estado en otra latitud, porque si estaba en el Polo Sur no podía tener una vegetación tropical como podría ser, bueno, no tropical, pero por lo menos templada, como podría ser este tipo de helecho. Bueno, no sabían muy bien cuál era el significado, pero sabían que era muy importante. Y la persona que sí que sabía cuál era el significado estaba justo ese mismo año en la otra esquina, en la otra punta del mundo, en el Polo Norte, y era Alfred Wegener. Wegener era otro de esos personajes que lo cubren todo, un personaje que se dedicó inicialmente a la astronomía, aquello él mismo escribió que requería muchas dotes caseras y domésticas y que eso no le iba, entonces se cambió la meteorología y se fue, hizo 4 campañas a Groenlandia para hacer estudios meteorológicos. Para que os hagáis una idea, para conocer mejor las capas altas de la atmósfera, en su momento, y acompañado de su hermano, batió el récord del mundo de permanencia de vuelo. O sea, el que más horas estuvo volando, simplemente porque le venía bien para su tema meteorológico. Pues con el tema científico lo mismo, se fue a Groenlandia con temas meteorológicos, pero él tenía otra idea en la cabeza y era, aquí hay un pequeño vídeo de cómo se hacía la exploración en aquella época en Groenlandia, todo muy prusiano, porque era la época, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues Wegener lo que había visto era que había una gran similitud entre las costas de África y de Sudamérica. Él, ya digo que se dedicaba a la meteorología, pero después de recopilar muchas pruebas en muchos lugares del mundo, el Día de Reyes de 1912, mientras que Scott y sus compañeros estaban pasando penalidades en el Polo Sur, él hizo pública una teoría que sería profundamente ridiculizada por el colectivo de la época y en la que venía a decir que los continentes se movían. Pasó a enseñaros algunas de sus ideas, él lo llamó la deriva continental.
Una de las pruebas más evidentes era esta, ¿no? El encaje, pero yendo a algo un poco más científico, lo que comprobó es que a ambos lados del actual Atlántico, es decir, en África y en Sudamérica, había continuidad con el mismo tipo de rocas, incluso con formaciones geológicas concretas, con montañas, y que había también algunas fósiles de algunos organismos que eran continentales, es decir, o plantas o vertebrados terrestres, que no podían haber cruzado un océano y que se repartían entre Sudamérica y África. Si encontrara también fósiles de esos ejemplares en Australia, la India y la Antártida, pues le podría dar la clave para justificar que los continentes se movían, incluso que un día en el pasado habían estado unidos. Y justo lo que encontró Scott era la prueba de que en la Antártida existían también esos mismos fósiles. De tal manera que los fósiles de Glossopteris los veis aquí pintados con un punto naranja, veis que están repartidos por África, ahora se han encontrado mucho más en la Antártida y también en Australia y en la India. De tal manera que esa era la prueba para demostrar que efectivamente los continentes se movían, algo que ya digo que no fue aceptado hasta los años 70, es decir, 50 o 60 años después, simplemente porque no se encontraba el mecanismo. Eso competía con la teoría de la manzana asada y Wegener hizo estos esquemas en el que decía que los continentes habían estado unidos en un momento determinado, se habían dispersado y que hasta la configuración actual. La teoría, como digo, fue ampliamente ridiculizada. De hecho, una de las últimas cosas que escribió Einstein fue el prólogo de un libro que ridiculizaba esta teoría, o sea que hasta las mentes más brillantes la rechazaban. Y había varios motivos. Uno de ellos es que era que Wegener había luchado con las fuerzas alemanas en la Primera Guerra Mundial, con lo cual era un personaje del que se podía sospechar fácilmente. Segundo lugar, no era geólogo. Y ya sabes que los colectivos suelen ser muy cerrados y que te venga alguien de fuera a decirte lo que tú no has descubierto, eso te sienta muy mal, con lo cual eso no gustaba. Y además no encontró el mecanismo. Vale, si los continentes se mueven, ¿cómo y por qué? Y él no encontró el mecanismo. Lo cual no es justo, porque también en aquella época todo el mundo sabía que la brújula se imantaba hacia el norte, señalaba al norte, y nadie sabía por qué. Y nadie dudaba que la brújula señalaba al norte. Pero aquí, en un ejercicio también muy interesante a nivel de historia de la ciencia, de cómo se recibió esta teoría, fue profundamente rechazada. Bueno, hoy en día sabemos que los continentes se mueven a borde de las placas tectónicas y que ese desplazamiento cambia la geografía terrestre y origina cordilleras. Y esto, vuelvo a insistir, todavía Mallory, en la expedición de 1924, no lo sabía. Ya se había dicho, pero era una teoría absolutamente minoritaria y de la que nadie hacía caso. Bueno, pues vamos a acabar ya con la expedición de 1924, que es, como sabéis, la última de esta serie de los años 20, que es en la que fallecería Mallory Irving. Aquí está en esta imagen, que sería la que daría lugar a la famosa fotografía que vemos aquí ahora de los miembros de la expedición. Tenemos a la izquierda con un gorro que no se le ven los ojos a Irving, al lado el más chulo Mallory, con los pies encima de su compañero, al lado Norton, y al lado, con un gorro y con las manos detrás de la espalda, el penúltimo, con una cazadora de color claro, era el geólogo Noel Odell, que jugaría un importante papel. Bueno, pues en esta expedición, el primer intento de cumbre, después de muchas semanas con los preparativos y con el monzón ya amenazando con llegar, se hizo un primer intento en el que irían sin oxígeno Norton y Somervell. El intento llegó bastante alto, supuso un récord de altitud que tardaría muchos años en igualarse sin oxígeno, pero no llegaron a la cumbre y entonces luego en el siguiente intento ya lo intentaron Mallory y Irving utilizando oxígeno artificial. El geólogo Noel Odell, que era además muy buen alpinista, se quedaría en la retaguardia a unos 7.800 metros observando. Y esto es lo que vio, ¿no? Que en la mañana había amanecido muy bien, pero poco a poco se fue nublando, se cubrió todo, no vio nada, hasta que de repente se abrió y vio a dos personas que dijo superando un escalón rocoso y dirigiéndose decididamente hacia la cumbre, ¿no? Queda el misterio de si subieron o no subieron. De esto sabéis que hay un montón de documentales, de libros, bueno, la historia es fascinante, hasta la cumbre del Everest, el punto donde se supone que les vieron por última vez y el punto de abajo donde se descubriría el cuerpo de Mallory 75 años después. El de Irving todavía no ha sido encontrado.
Y bueno, pues ya digo, queda el misterio de si llegaron o no a la cumbre. La gente que cuando se pregunta a expertos dicen que si estaba por encima del segundo escalón, que es uno de los 3 resaltes que hay, todo el mundo considera que se llegaron seguro. Si no estaban por encima del segundo escalón, todo el mundo dice que no llegaron, que era imposible que llegaran. Es decir, que eso es clave. El geólogo Odell dijo que los había visto por encima del segundo escalón, pero que es verdad que como estaba todo lleno de nubes no tenía muchos puntos de referencia. Bueno, queda el misterio ahí de si subieron o no. Aquí hay una infografía muy chula que se hizo cuando el centenario, hace unos meses, en el que se marca en un punto en naranja el punto donde quizá les vieron, el punto azul un poco más bajo donde era el otro punto donde podían estar, que depende que subieran o no a la cumbre, y más abajo el punto desde donde Odell estuvo realizando sus observaciones. Así que la última persona en verles, que fue el geólogo Odell, siempre mantuvo que él creía que habían llegado a la cumbre, que habían llegado al segundo escalón. Bueno, el fallecimiento de Mallory y de Irving, sobre todo el de Mallory, el final trágico de esta expedición, fue un auténtico mazazo para la cultura anglosajona, que veía otra vez más, después de la muerte de Scott, cómo otros de sus representantes más ilustres fallecía intentando alcanzar su objetivo. Sin embargo, al mismo tiempo era un motivo de orgullo absoluto, porque encarnaban perfectamente el ideal romántico y el ideal de cómo con valentía y con heroísmo se intentaba llegar más allá o conocer lo desconocido o atravesar las fronteras, sobre todo geográficas, para intentar conocer mejor el mundo. Hubo un funeral prácticamente de Estado y en todas las homilías pues, hizo referencia al caso de Mallory y de Irving, que además es un caso que con los años ha ido ganando cada vez más protagonismo, ¿no? Es un personaje, Mallory, cada vez más valorado porque precisamente ese final trágico hace que sus valores se vean acentuados, con lo cual es un gran representante, de, como decía antes, de esa época en la que exploración y alpinismo iban de la mano. Bueno, pues resulta que la última persona que les vio, Noel Odell, como he dicho varias veces, era el geólogo de la expedición, pero también era muy buen alpinista. De hecho, pasó 15 días por encima de los 7.000 metros haciendo labores de apoyo, y unos par de años después de la tragedia del Everest se centró en su faceta geológica, también en la alpinística, porque de hecho durante un tiempo fue la persona que más alto, batió el récord de altitud alcanzado por una persona. De un pico, perdón, no de altitud, sino de un pico, porque el récord de altitud que alcanzaron en el Everest, Norton y Somerville, no era un pico, era 8.000 y pico metros, pero no era una montaña que tuviera, no habían alcanzado la cumbre, por así decirlo. Esto, como todo, tiene sus matices. Bueno, el caso es que se centró en su vertiente profesional geológica y se fue a hacer unos trabajos al norte de Canadá. Y allí pues resulta que necesitaba a alguien que le echara una mano para cargar con los bultos y consiguió contactar con este chico que se llamaba Tuzo Wilson, que le vemos aquí en diferentes momentos de su carrera, y que era un chaval canadiense que acababa de terminar sus estudios y iba a empezar a estudiar la carrera y se había matriculado en físicas. Pero el trabajar esos meses con Odell para ganarse un dinerillo durante el verano le hizo descubrir la geología. De hecho, me descubrió las maravillas de la geología, de tal manera que Odell le convenció y se matriculó en físicas, que era en lo que ya estaba matriculado, y también en geología, de tal manera que inventó lo que ahora se llama geofísico, que es un geólogo que sabe física, un físico que sabe de geología. Y a eso centraría su carrera. Es curioso porque además a Tuzo Wilson le animó mucho su madre a que trabajara con Odell, porque conocía que Odell era un gran alpinista, y la madre de Tuzo Wilson había sido la primera persona en coronar el Monte Tuzo, que es el más alto del Emerald Lake, el Moreland Lake, que está en las Rocosas, que es uno de los fotos icónicas de las montañas de rocosas, ¿no? Pues la madre era una pionera del alpinismo y fue la primera persona en subirlo. Bueno, pues este señor Tuzo Wilson, que estudió geología gracias a Noel Odell, sería la persona que terminaría de encajar las piezas que darían lugar a la teoría de la tectónica de placas. No quiero decir que él descubrió o enunció la teoría de tectónica de placas, sino que en unos años, entre los años 63 prácticamente y 70, hubo una sucesión de descubrimientos, unos encadenados con otros. De nuevo sigue siendo otro nuevo episodio fascinante de la historia de la ciencia, como alguien descubre algo, lo publica, entonces alguien con eso interpreta algo que ya había visto, y en 7 años se pasó a descubrir
totalmente cómo se forman las montañas. Es decir, que Odell, que no sabía cómo se había formado el Everest cuando estuvo allí, consiguió entender cómo se habían formado las montañas porque se lo explicó su becario 40 años después. De hecho, en los años 60, Odell escribió un artículo explicando cómo se había formado el Everest, en el que reconocía abiertamente que no sabía cómo se había formado el Himalaya. Describía cómo era, las rocas que había y demás, pero no encontraba el mecanismo. Y 10 años después, su becario, Tuthor Wilson, sería el que lo descubriría. ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, pues en realidad la clave para entender cómo se forman las montañas no estaba en las montañas, sino en el mar. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, los aliados distribuyeron por los fondos oceánicos una serie de micrófonos, de micrófonos en realidad, para detectar los submarinos alemanes y también para comprobar durante la Guerra Fría si los rusos cumplían la resolución de no hacer pruebas militares. De tal manera que cuando colocaron esos geófonos, esos micrófonos submarinos, descubrieron que los terremotos se distribuían según esos patrones, en el fondo del mar, se distribuían según unos patrones muy concretos, que son los puntitos rojos que veis ahí. Eso significaba que la corteza terrestre estaba rota en una serie de placas, en una serie de unidades que delimitaban precisamente esas líneas de los terremotos. Ya digo que con una serie de investigaciones aceleradas a toda velocidad, con una detrás de otra con pocos meses de diferencia, se llegaría a descubrir que la corteza terrestre estaba dividida en una serie de placas litosféricas o placas tectónicas que se mueven unas con respecto a otras. Aquí veis las flechas que indican hacia qué dirección se mueven y más grandes cuanto más rápida es la velocidad, ¿no? Es decir, que estas placas al moverse arrastraban los continentes y eso podía provocar que hubiera colisiones continentales, lo cual generaba finalmente las montañas. Es decir, que por fin se encontraba el mecanismo para que se formaran las montañas, que viene enunciada en la teoría de la tectónica de placas, que es lo que dice eso, ¿no? Que la Tierra la litosfera está dividida en una serie de placas que se mueven unas con respecto a otras. ¿Y qué es lo que lo mueve? El calor interior terrestre. Es decir, que ese descubrimiento que ya habían hecho en el siglo XVII de que el calor tenía que ver con las montañas, por fin se descubría el mecanismo que hacía que formara las montañas. Y es que al mover las placas crea colisiones y se generan los diferentes relieves. En el caso concreto del Himalaya, ya en los últimos años, las últimas décadas, lo que se ha descubierto es que la India durante un tiempo fue un subcontinente que estaba unido a la Antártida y a Sudamérica y a Australia y a Madagascar, pero hace unos 120 millones de años empezó a desplazarse hacia el norte como una isla, hasta que hace unos 50 millones de años la parte más septentrional de esa isla y la plataforma continental que tenía al norte terminó estampándose contra Asia, provocando una enorme arruga en la corteza terrestre, que es la cordillera del Himalaya, y como veréis, combando totalmente el subcontinente asiático, sobre todo la parte de Indonesia, que terminaría como girando hacia el suroeste, debido al empuje de la India. Y la India sigue empujando a día de hoy, de tal manera que el Himalaya sigue activo y sigue formándose tal y como lo demuestran los terremotos. Un esquema más simple sería este. La India, como en realidad la placa tectónica se metía por debajo de Asia, provocando la colisión. Y esa colisión, pues en una recreación así un poco muy de National Geographic, muy americana, bueno, pues sería de este estilo, ¿no? Como ese mar poco a poco se va cerrando. ¿Qué es lo que ocurre? Que los sedimentos que había en ese fondo del mar, al producirse el cierre, son plegados y son elevados. Y eso es lo que justifica que en la cumbre del Everest, que en el techo del mundo, haya fósiles de organismos marinos, porque ese fondo del mar que había entre la India y Asia quedó pinzado y al producirse la elevación, esa gran arruga justo dio la casualidad de que se quedarían en la posición más elevada del mundo, es decir, que, como digo, el techo del mundo tiene rocas con fósiles marinos, que yo creo que es el mejor ejemplo de que vivimos en un planeta dinámico, algo que ya había descubierto Saussure, pero que no sabía justificar cómo. Bueno, pues para acabar, al final, ¿qué es lo que no sabía Mallory que sabemos hoy en día? Bueno, pues todo lo que os he ido contando, pero sobre todo que para entender cómo se forman las montañas ha sido necesario conocer cómo funciona el interior terrestre, y es algo a lo que solamente hemos tenido acceso en las últimas pocas décadas. Y generalmente se dice que entonces el proceso de las montañas es un proceso en 4 dimensiones. Las 2 dimensiones, las 3 dimensiones las entendemos, pero la 4ª dimensión sería el tiempo, porque hacen falta decenas de millones de años, pero también
la tercera dimensión no solamente es hacia la superficie, sino también hacia el subsuelo. Para entender cómo se forman las montañas es necesario entender cómo funciona el interior terrestre y asumir que la disipación de ese calor terrestre es la que provoca el movimiento de las placas tectónicas y que es a su vez la que genera la formación de las montañas. Así que nada, esto ya me lo invento yo, pero yo creo que, no sé si a Mallory, que iba a lo que iba, como es lógico, pero yo estoy convencido de que a su maestro o a su compañero Odell le habría encantado entender o conocer que precisamente cómo se forman las montañas y que el techo del mundo, el lugar que tanto ansiaba coronar, tenía fósiles y que quizá si llegó a la cumbre cogió muestras para bajar, pero que no han sido encontradas y que no sabremos si llegó o no allí. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario o os he dejado ya liquidado. Eso es lo que me temía. Espacio o paciencia. Sí. No me salen las palabras. Estoy impresionado por la pedazo de conferencia que nos acabas de regalar. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tú crees que Irving y Mallory pisaron la cumbre del Everest? Bueno, todo esto es especulación, pero tengo un argumento a favor y uno en contra. Y no me decido. El de a favor, yo estoy convencido que Odell no se equivocó. Odell dijo que les había visto por encima del segundo escalón. Y todo el mundo al que le preguntas, no lo he hecho yo, pero lo han hecho gente que ha trabajado sobre el tema, a todo el alpinista experto al que le han preguntado si estaban por encima del segundo escalón con ese horario, con ese ritmo, ¿crees que llegaban a la cumbre? Y todo el mundo te dice, seguro. Si no estaban por debajo del segundo escalón, todo el mundo piensa que no fueron capaces de superarlo. Ese es el punto, ¿dónde estaban? Si por encima del segundo escalón o del primero. El último en verles fue Odell. Y él siempre dijo que les había visto por encima del segundo escalón. Yo creo que Odell no se equivocó porque si hubo alguien que dedicó horas a mirar esa arista y a intentar entender qué había ahí, era Odell, porque era el geólogo. No porque fuera ni más listo ni más observado que los demás, sino porque para él eso era importante. Y Mallory tenía una misión, y Irving, pero sobre todo Mallory, que era la persona que seguro iba a hacer el intento de cumbre, y era bajar una muestra de la cumbre. Igual que los astronautas del Apolo 11 tenían como misión llegar a la Luna, pero recoger muestras de la superficie lunar. Sin muestras de la superficie lunar no se volvían. Mallory tenía clavado en el cerebro que tenía que recoger muestras. De hecho, Hillary y Tenzing, cuando subieron en el año 53, hicieron la primera ascensión confirmada, bajaron muestras de la cumbre, e incluso unos días antes, cuando dos de sus compañeros no llegaron a la cumbre, pero subieron hasta la cumbre sur, también bajaron rocas de la cumbre. Y no es porque se les ocurriera, es porque tenían unas instrucciones precisas de llega a la cumbre y coge una roca, como sea, pequeña, grande, pero baja una muestra. Entonces, por un lado, yo creo que Odell no se equivocó y que, por lo tanto, sí que estaban por encima del segundo escalón, porque es que él pasó seguro horas mirando esa arista, con lo cual debieron llegar a la cumbre, pero cuando descubrieron el cadáver de Mallory no había ninguna roca. Y siempre se habla de la cámara y demás, pero si Mallory hubiera llegado a la cumbre, yo estoy convencido de que una piedrecita llevaba en la ropa. Estoy convencido. No sé si de la cumbre o de unos pocos metros antes, unos pocos metros a la subida o a la bajada, pero estoy convencido porque, de hecho, es que en sus escritos pone para los médicos es interesante cómo responde nuestra fisiología, para los geólogos una roca en la cumbre y para mí el alcanzar el punto más alto. O sea, que lo tenía ahí clavado. Que la recogió Irving, del que no se ha encontrado el cadáver, puede ser, pero yo estoy convencido que habría cogido una cada uno seguro. Ahora, esto entra dentro de la especulación y de lo que a mí se me ha ocurrido, vamos, pero...
Pregunta, por si no lo habéis oído, que si solamente hay fósiles en la cumbre del Everest, que si no hay en otras cumbres semejantes. Ninguna de las otras montañas o sea, el segundo pico es el K2, que es gneiss, que no puede haber fósiles. El tercero es el Kanchenjunga, que es gneiss y granito, no puede haber fósiles. El cuarto es el Lhotse, que es una roca muy parecida al Everest, pero un nivel un poco inferior porque es un poco más bajita, es metamórfica, no puede tener fósiles. El quinto es el Makalu, es granito, no puede haber fósiles. El sexto es el Cho'ollu, podría haber, pero es poco probable. El séptimo es el Dhaulagiri, ahí sí podría haber. Y en el octavo, que es el Manaslu, es granito. Es decir, que en realidad en muy pocas rocas, o sea, en muy pocas cumbres puede haber fósiles. Ahora, que nadie se imagine que llega un alpinista a la cumbre del Everest y se encuentra allí un fósil ahí de un trilobites o un dinosaurio. Son fósiles microscópicos que solamente se ven cuando coges una muestra, la llevas a un laboratorio, haces una lámina y con microscopio los ves. No hay duda de que son fósiles y interpretan que se formaron en un ambiente, en un mar tropical lleno de vida, bien iluminado, lleno de biodiversidad marina, como podría ser el Caribe actual. Pero es absolutamente normal que justo el techo del mundo sea la única de estas grandes montañas, por lo menos las 5 o 6 primeras, que pueda tener fósiles. Sí, hola, soy tú. Hola. Oye, gracias por tu didáctica conferencia, magnífico. Te quería hacer, hiciste un comentario sobre el Everest que ha salido a la prensa esta última semana, que está creciendo creo que 1 milímetro por año, con lo cual en 100 años tendrá 1 metro más. En fin, bueno. Pero aparte de eso, la razón que daban, o la que yo leí, era que hay un barranco cercano, no sé si a 18 kilómetros, que se está erosionando muy fuerte y que eso hace que suba el Everest. ¿Qué opinas tú de esa teoría que he leído? Bueno, no sé si... Sí, he tenido oportunidad de leer el artículo porque me lo mandaron hace tiempo para que le diera la opinión. La idea es bastante ingeniosa y lo que viene a decir, antes lo he contado, es que las montañas tienen raíces y está ese ajuste isostático en el cual, al tener mucho peso, comba la corteza terrestre. Lo que vienen a decir es que cerca del Everest y entre el Everest, el Lhotse y el Makalu, o sea que les afecta a los tres por igual, hay un río que iba originalmente norte-sur, pero era un río pequeño, el río Arun, hasta que se encontró con este oeste y lo capturó, es decir, que se juntaron. ¿Qué provocó? Que un río con relativamente poco caudal de repente se juntara con muchísimo caudal de agua, algo absolutamente anormal. Y eso excavó una de las gargantas más profundas del mundo. Al quitarle peso a la corteza terrestre, porque hemos excavado un cañón, ese tablero que tenemos combado por el peso de la montaña se eleva un poquito, porque tiene menos peso, de tal manera que la montaña se eleva. Al otro día, hablándolo con un amigo, era curioso, decía, esto es como, en realidad la montaña no ha crecido, lo que pasa es que se ha elevado sus cimientos. Es como si yo mido lo mismo así que así, de puntillas, pero estoy más alto. Pues la montaña en realidad es casi como si se estuviera poniendo de puntillas, porque al tener menos peso por la excavación fluvial, ese empuje que tiene, ese hundimiento que tiene la placa se aligera un poquito. De todas maneras, el estudio es bastante prudente y no viene a decir que esa sea la causa principal. Lo que viene a decir es que eso es un factor más que ayuda a que el Everest, el Makalu y el Lhotse sean más altos. De hecho, calculan que eso justifica unos 50 metros de espesor, de la altura que tienen, de altitud que tienen, solo 50 metros. La causa verdadera es el empuje de la India sobre Asia. Pero es una idea ingeniosa y sobre todo es la primera vez que un estudio cuantifica con datos qué efecto puede tener eso. Y entonces, en ese sentido, es bastante interesante. Pero no deja de ser uno de estos estudios que está en la frontera del conocimiento, con lo cual todavía tiene que comprobarse mucho. Y, de hecho, cuando uno lee el estudio, lo que viene es sugerimos que esto, pensamos que no lo afirman de una manera categórica porque está todavía muy en la frontera del conocimiento. ¿Qué opinas de la aparición del fósil de una estrella de mar en el Valle de Ordesa? Sí, pregunta qué opino de la aparición de un fósil de estrella de mar que ha aparecido en Ordesa esta semana. Sí, ¿cómo se llama? En el cañón de Añisclo ha aparecido. Es precioso, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo en la prensa. Es una auténtica estrella de mar actual, pero es pequeñita, es de más o menos así, de este tamaño. Bueno, el Valle de Ordesa tiene una serie sedimentaria con unas calizas que se formaron también en un mar tropical, en un momento muy cálido además, y albergan gran cantidad de fósiles. De hecho, a lo mejor es que no nos damos cuenta, pero si tú escalas el Tozal de Mayo, cada agarre que estés cogiendo tiene fósiles, porque es espectacular. Ahora, son fósiles poco
vistosos al final. Bueno, son unos pequeños caparoncillos pequeños, ¿no? Pero en este caso está esta estrella de mar, pero ya se descubrió allí, que es también increíble, un cráneo de cocodrilo que está conservado perfectamente muy cerca, en el barranco de la Pardina, que es perfectamente del Eoceno, unos 40 millones de años. Es decir, que el Valle de Ordesa, aparte del paisaje maravilloso que tiene y de la estructura tectónica que ha hecho que hace unos meses, hace un mes y medio, fue incluido entre los lugares de interés geológico de relevancia mundial, que de momento hay seleccionados 200, uno de ellos es el Valle de Ordesa, pero van a seguir apareciendo más. Lo que pasa es que, bueno, pues que hace falta tiempo y dinero para dedicar a esa investigación. Pero este fósil ha sido encontrado por un agente forestal, bueno, medioambiental, que iba por allí, y el cráneo de cocodrilo que se encontró hace como 15 o 20 años fue un excursionista. Es decir, que muchos de estos descubrimientos se hacen gracias a que hay gente que se esparce por la montaña y va realizando observaciones. Y por suerte hay la conciencia para dárselo a los científicos en vez de decir me lo quedo yo, que en tu casa para qué quieres una estrella de mar fósil. No vale para nada. Sí. Hola, Sito. ¿Se sabe en qué dirección se está moviendo el continente antártico actualmente? ¿Y en cuánto tiempo podría posicionarse en una localización diferente al círculo polar antártico? No sé si... O sea, no me sé el dato, pero al final los movimientos de los continentes son unos pocos centímetros al año. Pero lo que sí que es verdad es que nosotros estamos acostumbrados a un planeta con dos polos, uno en el norte y otro en el sur. En el norte no hay continente, pero hay un casquete polar, y en el sur sí que hay un continente con un casquete polar, con en algunos sitios 3, incluso 4 kilómetros de espesor de hielo. Pero esto no ha sido siempre así a lo largo de la historia de la Tierra. Ha habido muchos millones de años, casi más, en los que no ha habido ningún continente en posición polar y no ha existido casquete polar. De tal manera que estamos dentro de lo que sería una anomalía o dentro de un periodo frío, dentro de lo que cabe en lo que es la historia de la Tierra, lo cual no tiene nada que ver con el cambio climático. O sea, que una cosa es que estemos en un periodo relativamente frío y otra cosa es que el hombre esté influyendo o no en la temperatura actual. Pero es cuestión de millones de años. De hecho, se calcula que cada 250 millones de años o así, todos los continentes se agrupan. O sea, no solamente ha habido una vez que los continentes han estado agrupados, ha habido varias. Y prácticamente cada 250 millones de años los continentes terminan agrupándose por un tema cinético, un tema de cómo el planeta también está girando y las corrientes de convección terminan juntándolo todos en un sitio, aguantan así unos 20 o 30 millones de años y se empiezan a fragmentar y cada uno lleva su recorrido. En el proceso de agruparse todos se forman grandes cordilleras porque colisionan todos hasta juntarse. En el proceso de romperse no se generan cordilleras, pero van colisionando entre ellos hasta que vuelven a juntarse todos otra vez. De tal manera que aproximadamente se calcula que, pues yo que sé, 100 millones de años o así, volveremos a tener todos los continentes otra vez juntos. De hecho, lo estamos sufriendo, pero que en realidad la India se estampó, por así decirlo, contra Asia, pero África sigue empujando hacia el norte y por eso se formaron también todas las montañas ibéricas, pero también los Alpes y todas las montañas del arco alpino, ¿no? Desde Gibraltar hasta Indonesia, todas las montañas se han formado por el empuje de los continentes del sur hacia el norte. Llegará un momento en que el Mediterráneo se cerrará y por lo menos toda la masa africana y europea y asiática estarán unidas. Luego ya habrá que esperar a que vengan los americanos por otro lado. Yo creí que no, pero tiene luz para todo. Gracias. ¿El canto del tolmo estuvo entre la muela y el pájaro? No, no, ¿Ya ves? no estuvo. De hecho, tenemos el día 13 de noviembre una excursión geológica a La Pedriza por la Semana de la Ciencia, si queréis asistir, y justo explicamos el origen del tolmo. No, es muy tentador el pensar que estaba allí puesto, porque además tiene el hueco perfecto, y de hecho los primeros científicos, los que ha mencionado antes Pedro, ¿no? Que estaban vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, y Bernardo de Quirós, entre otros de ellos, que iban a La Pedriza, siempre tuvieron esa hipótesis. Pero ya desde hace unos 20 o 30 años ya se han descubierto, viendo otras zonas graníticas similares, que el tolmo ha estado durante
millones de años enterrado donde estaba y poco a poco se ha ido desenterrando. Y de hecho, cuando te lo explican, no lo voy a explicar aquí porque sin verlo es difícil, pero una vez que lo ves, ves perfectamente los niveles que ha ido teniendo de afloramiento, o sea, de desenterramiento, por así decirlo. Así que ha estado ahí seguro. Ahora, es más bonita la otra historia, eso es verdad, eso es verdad. Nada. Que son microscópicos, ¿de qué era son? Son del Ordovícico, es decir, me pregunta por si no habéis oído por la edad de los fósiles del Everest. Son del Ordovícico, tienen unos 450 millones de años aproximadamente. Son restos de trilobites, esquirlas, porque era una zona recifal, de tal manera que el oleaje era duro, entonces no se conservaba un organismo completo, porque el oleaje terminaba rompiendo y desmembrando el resto. Y también, sobre todo, son crinoideos, que son lirios de mar, que son, bueno, pues eso, como unos lirios, pero marinos, que el lirio es blando, no queda fosilizado, pero su engarce en la roca sí, como si fuera prácticamente coral. Hemos visto fósiles de esos muy bonitos en el Dhaulagiri, en una roca a la que solíamos ir a entrenar y estaba llena precisamente de esos engarces de crinoideos. Entonces, no hay duda de qué edad son y de qué ambiente. Es una pena porque de esa misma edad tenemos muchas rocas en España. Por ejemplo, toda la cuarcita que da la Sierra de Alto Rey, por ejemplo, aquí en Guadalajara, o Despeñaperros, o el Salto del Gitano en Monfragüe, o Cabañeros, todas esas son de la misma edad y se formaron en un contexto similar, pero geográficamente muy diferente. De tal manera que nosotros, en aquel momento, bueno, nosotros, en las rocas que hoy vemos en la península ibérica, estaban muy cerca del Polo Sur, con lo cual la fauna que tienen es de seres fríos, que vivían en un mar muy gélido, incluso hay evidencias de icebergs y todo, y en cambio las rocas que aparecen en el cumbre del Everest estaban en una latitud tropical, con lo cual corresponde a un tipo de organismos totalmente diferentes. En España tenemos fósiles de casi todas las eras, ¿no? Sí, sí, y de esa edad tenemos muchos, pero de organismos que vivían en un contexto marino también, porque no existía la vida en tierra firme, pero totalmente diferente. Nosotros en un ambiente, ya digo, polar y ellos de un ambiente tropical, con lo cual no podemos extrapolar o decir, tenemos la misma roca que en la cumbre del Everest. Tenemos rocas formadas en la misma época que las del Everest, pero en un ambiente diferente. Gracias. Buenas tardes, José Luis. Gracias, Ito, por tu conferencia tan interesante. Yo, desde mi desconocimiento, tengo una curiosidad que te quiero expresar para ver qué me puedes decir. A lo largo de la historia, el ser humano ha ido configurando diferentes teorías sobre el conocimiento que en cada época se tenía de la formación de la Tierra y de las montañas. ¿Podemos decir en nuestra época actual, con los conocimientos y la tecnología que tenemos actualmente, podemos decir que lo que conocemos de cómo se han formado las montañas es ya definitivo? ¿O puede ser que dentro de 20 años nosotros ahora pensamos que lo sabemos todo y puede ser que dentro de 20 años se descubran cosas nuevas que echen por tierra todo lo que estamos diciendo que ha surgido ahora? Gracias. La pregunta es muy interesante. A grandes rasgos, por responderte, la respuesta es que sí, sabemos muy bien cómo se forman las montañas y lo que van a ir cambiando van a ser matices, como este artículo nuevo que salió el lunes pasado, en el que nos matiza un poco un proceso que explica los últimos 50 metros, por así decirlo, pero no cómo se han formado las montañas. Pero es muy interesante porque cuando uno lee cómo se han ido descubriendo cómo se forman las montañas, debía ser tremendamente frustrante para los profesionales, sobre todo para los profesores de geografía y de geología, que no sabían explicar cómo se formaban las montañas hasta en 1970. No tenían un mecanismo que realmente fuera bueno. De tal manera que tenía que ser complicado porque asumirlo, o existían teorías, en este caso una que se llamaba del geosinclinal, pero que dejaba muchos flecos, con lo cual había la sensación de decir, es que no sabemos cómo funciona esto. Y al final es muy curioso porque cuando uno mira las teorías de cómo se han formado las montañas, todas al final son las teorías que explican cómo funciona la Tierra.
Por eso, cómo se forman las montañas ha sido siempre tan importante para la geología, porque eso es lo que te demuestra cómo funciona la Tierra. Si no entendías por qué se forman las montañas y cómo se distribuyen, no entendías cómo funcionaba el planeta. Podías saber, como lo encontró Houghton, que había un afloramiento de unas rocas verticales, otras inclinadas, estas se habían formado en un ambiente marino, tal, había pasado tal de todo, pero no sabías muy bien qué es lo que estaba propiciando todo eso. A día de hoy sí que lo sabemos muy bien y lo que van a cambiar van a ser pequeños matices, pero no algo que revolucione totalmente cómo funcionan las montañas. Lo que sí que se han descubierto en los últimos 10, 15 años son cosas muy interesantes que tienen que ver con que, por ejemplo, yo cuando estudié, que ya hace años, pero vamos, tampoco tanto, bueno, sí, unos pocos, pero bueno, yo estudié que tenía una asignatura de geología externa y otra de geología interna, o sea, lo que pasaba por encima de la superficie y lo que pasaba por debajo. Y había una desconexión importante, más o menos. A día de hoy, cada vez se encuentran más vinculaciones entre lo que pasa en la superficie y lo que pasa en el subsuelo. De tal manera que lo que pasa a decenas o incluso centenares de kilómetros de profundidad bajo el subsuelo puede condicionar la forma de una montaña, que tenga una forma concreta, que tenga un aspecto concreto, que siempre hemos pensado que sería simplemente por procesos erosivos o por la configuración tectónica o de distribución de las rocas. Y muchas veces tiene que ver con lo que está pasando en el subsuelo. Y al revés, lo que viene a decir en la teoría de este artículo nuevo es que la erosión de un río puede provocar que la corteza terrestre a 80 o 90 kilómetros de profundidad tenga una respuesta, algo que nunca se pensó que hubiera conexión. Entonces, ese tipo de cosas son las que se van descubriendo y las que matizan y te ayudan a entender mejor el proceso. Pero cómo es la formación de las montañas lo sabemos de manera definitiva. En geología planetaria, ¿hay alguna evidencia de algún planeta que pueda haber algo como una tectónica de placas, una deriva continental, o todas las montañas son por impactos meteoríticos? ¿Hay alguna evidencia de algo? Bueno, la montaña más grande del sistema solar está en Marte. Ay, no me sale el nombre. El Monte Olimpo, efectivamente, que tiene, no sé si son 20.000 metros de altitud o algo así. Es brutal. Hay unas infografías por ahí de la superficie, o sea, de cómo es el Everest y cómo es el Monte Olimpo, y es de juguete, absolutamente. En los planetas donde no haya tectónica de placas, no puede estar formándose montañas, porque este es el motor y esto es lo que lo condiciona. Ahora, puede haber planetas en los que hubo tectónica de placas y que, por lo que sea, se ha desactivado y que entonces sí que tengan montañas de aquella época. Pero sobre todo, casi todas las montañas del sistema solar, que se sepa a ciencia cierta, son por un tema volcánico o un tema de impacto meteorítico, más que por una tectónica de placas bien desarrollada como hay en la Tierra. De nuevo, parece que la Tierra está en la posición exacta, no solamente para que pueda haber vida, sino para que pueda haber tectónica de placas. Y además es que están muy implicadas. Es que posiblemente si no hubiera habido tectónica de placas no habría vida en la Tierra, porque condicionan totalmente cómo ha sido la evolución y cómo ha sido la distribución de las especies a lo largo y la evolución de los seres vivos hacia especies más complejas. Así que eso es una cosa, por ejemplo, también que se descubrió hace no mucho, y es que el movimiento de los continentes no solamente crea montañas, sino que al final crea y diversifica la vida, lo cual conecta de una manera muy interesante vida, tierra, lo más frágil que hay sobre la superficie terrestre, que es la vida, y lo más duro que hay en el interior terrestre, que es el inmenso calor que hay a 6.000 kilómetros de profundidad. Bueno, buenas tardes y gracias por la charla. Y una pregunta vuelta a la Tierra. Yo puedo ir a Ordesa y buscar piedras. ¿Tengo que excavar toneladas de arena para encontrar un fósil o están a simple vista? ¿Es pura casualidad o es un trabajo planificado buscar esos nuevos fósiles? Este que ha aparecido, dices, el de... La estrella o el... Ha sido casualidad. Ha sido casualidad, porque hay que dar con el afloramiento concreto que tiene que estar. No todas las formaciones geológicas de Ordesa tienen el mismo potencial para tener fósiles, porque algunas se formaron, ya digo, incluso bueno, no lo he dicho de otro sitio, pero a veces se formaron en una zona marina, pero con un gran oleaje, de tal manera que eso no conserva ningún resto de ser vivo ni de nada, porque es como si estuvieras en medio de una trituradora o de una lavadora, todo lo rompería, cualquier resto orgánico que llegara allí, pero hay otras que sí que se formaron en ambientes muy propicios. Y de hecho, la cumbre de Monte Perdido no,
pero un poquito antes sí que hay bastantes fósiles de tamaño milimétrico, pero la cumbre del cilindro de Marboré, por ejemplo, sí, si llegas arriba y pones un poco de atención, ves, pero claro, tienes que creerte que esos son fósiles, al fin y al cabo, porque son como unas puntitas negras que hay, pero está absolutamente lleno. De hecho, como lentejas, efectivamente, en algunos casos negras y en otros casos blancas. De hecho, en Ordesa da la casualidad de que un nivel que está lleno de fósiles es un nivel blandito a nivel de erosión, que es el que provoca, por ejemplo, la faja de las flores, que es un nivel que está colgado a 1000 metros sobre el valle, que es un nivel más blando y por el que se puede caminar, y es justo la canal donde está la escupidera, lo que sube a Monte Perdido, está hecho justo en esa misma formación geológica. Y como es más blanda, pues por ahí se ha podido hacer el camino que sube hacia la cumbre por esa pedrera que es un poco infernal, la parte final, pero es justo esa parte la que está llena de fósiles. Ahora ya si quieres encontrar un cocodrilo o una estrella de mar o un erizo potente, pues es mucho más complicado. Eso requiere muchas horas de vuelo, mucho instinto geológico o suerte. Y desde luego mirar. Parece que no, pero es que hay veces que no vamos mirando a lo que hay, ¿no? Y hay gente que de repente dice, anda, mira aquí lo que he encontrado. Subiendo a Goriz, en el mes de febrero también apareció otro fósil bastante interesante. Cuando pasas las Clavijas, pues un poquito más a mano izquierda, que no pilla por el camino, pero allí también otro excursionista describió una plancha también con otros fósiles bastante interesantes. Y eso fue hace unos meses también. Bueno, que te recomiendo es ir a Ordesa siempre, porque para mí es el paisaje de montaña sublime que hay en España. Me parece que, para mí, por lo menos, es mi preferido. Para buscar fósiles de este estilo me parece interesante. Hay una guía geológica, esto está mal porque es hablar de mi libro, pero hay una guía geológica del Valle de Ordesa que está gratis en Internet, que puedes consultar. Si tú pones guía geológica Parque Nacional de Ordesa, la puedes visualizar en Internet si la quieres descargar, ¿no? Ya te toca pagarla. Y ahí te describen todos los fósiles que hay, dónde están, por qué son, cómo se forman. Y tiene, creo que son 11 itinerarios geológicos con paradas donde se describe dónde están los fósiles y demás. Si vas por Pineta, puedes ver perfectamente corales, erizos de mar, perfectamente, pero hay que ir a lo que hay que ir. Claro, si vas a escalar, pues lo mismo vas a otra cosa. Aparte, el libro lo venden en forma de libro, ¿no? ¿O se sigue vendiendo en forma de Sí, están, aparte de que esté eso disponible en la página web, se puede comprar como libro, creo que vale 14 euros o algo así en las librerías. ¿Ya? Pues la última, que ya nos dicen que se acabó. Gracias por la última. ¿Qué te ha dado a ti el Himalaya? Quiero decir, con la cantidad de información científica que hay, la ingente, que tú conoces perfectamente y controlas y llega a todas partes, la experiencia tuya personal del Himalaya, ¿cómo se combina para tu comprensión de todo esto que nos has contado tan estupendamente? Yo creo que para cualquier persona ir al Himalaya es fascinante, ¿no? Por el paisaje que ves y demás. Si tienes unos conocimientos geográficos, geológicos, yo creo que le puedes sacar o exprimir un poco más, pero igual que una persona que sepa historia del arte y va a la Capilla Sixtina, va a sacar más jugo el que saco yo, que me voy a quedar allí maravillado con lo que estoy viendo, pero no sé interpretarlo del todo, a no ser que tenga ahí la guía que me voy leyendo y aún así no sea lo mismo. Es decir, que siempre sacas un poco más, pero no significa que sea tampoco algo... bueno, que para mí ha sido desde luego muy importante. Yo además no trabajo en temas de geología de formación de montañas. Yo trabajo en otras temáticas que ha hablado Pedro, pero como me gustan mucho las montañas y sí trabajo mucho en divulgación, trabajo en divulgación de cómo se forman las montañas. Y cuando vas a las expediciones, vas a la expedición. Yo bastante tengo con intentar escalar la montaña como para ponerme a pensar en un proyecto científico. No lo he conseguido nunca. Y tampoco he intentado disimular una expedición como si fuera un proyecto científico. Si yo voy a intentar escalar una montaña, voy a eso. Ahora, hago observaciones geológicas, me fijo pues porque me gusta, porque me llama la atención. Pero yo nunca he publicado un artículo como el de Nature de esta semana que aporte algo vital para el conocimiento de las montañas, pero sí que me nutro de la información que voy leyendo para intentar entenderlo porque me gusta, porque además lo puedo ver en persona y porque lo que me gusta es intentar traducirlo en la medida de mis posibilidades al público general para que lo entienda. Y sobre todo, siempre mi afán por divulgar la geología no ha sido que la gente sepa geología, que a mí eso me da igual,
sino que gracias a que entiendan algún proceso geológico o entiendan en este caso cómo se forman las montañas, valoren más esos paisajes y tengan una actitud positiva para su conservación. O sea, mi objetivo, yo utilizo la divulgación como herramienta para impulsar la conservación de los paisajes de montaña, que son los que me gustan más. Está, muy bien. Bueno, pues ya nos han dicho que acabemos. Gracias. Se quiere ir.